y en temas de seguridad, César Gutiérrez Priego, que ya nos acompaña aquí en Reporteros MX. César, buen martes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Hornos en Jalisco, justo como los crematorios que tenían los alemanes en los años 40 en la Segunda Guerra Mundial, encontrados hoy en el estado de Jalisco, hace poco, realmente. Pero el problema, César, es que data de años, esos hornos, esos crematorios. ¿Por qué hasta ahorita nos venimos a enterar de esto? ¿Cómo con tantos años la complicidad entre las autoridades y el crimen organizado para que nos diéramos cuenta casi 15 años después? Fíjate, Manuel, yo tengo un cariño muy especial por el estado de Jalisco. Yo me crié en el estado de Jalisco toda mi adolescencia. Tengo muchos amigos allá, tengo familiares y la verdad es que está muy dolida la sociedad con lo que está sucediendo porque se tiene datos de que por lo menos llevaba una década operando, ¿no? Este campo de exterminio, campo de entrenamiento, crematorios clandestinos, porque es una lástima y me gustaría como que ser muy claro, ¿no? Todo este tipo de cosas han afectado mucho a la sociedad jalisciense. El dolor que sienten de saber que a lo mejor algún familiar desaparecido, un hijo, un padre, un hermano, una madre, pudieran estar los restos ahí, pues por supuesto que duele y duele mucho. Y además también pues se combina con la cercanía que tiene con el estado de Guanajuato y lo que ha sucedido en los últimos años con el estado de Guanajuato y esta violencia desbordada. Y más allá de cualquier cuestión de carácter político, electoral, que quieren manejar siempre en donde quieren echarle la culpa a la autoridad federal, deslindándose la autoridad estatal y viceversa, la realidad es que lo que dice hoy el fiscal general de la República, y con lo cual estoy completamente de acuerdo, él explica que es imposible que las autoridades estatales no se hubieran podido percatar de lo que sucedió. Hay un antecedente de que en septiembre del 2024 se llevó a cabo la detención de poco más de 10 personas armadas que se encontraban en ese rancho y que obviamente fueron detenidas y en su momento pues fueron elementos de la policía, elementos de la Guardia Nacional, perdón, los que llevaron a cabo ese operativo. Y por supuesto que ahora dicen que pues si era la Guardia Nacional, ¿por qué no fue el gobierno federal quien llevó a cabo las investigaciones? Porque hay que recordar que la Guardia Nacional puede ser coadyuvante en cualquier delito, pero fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco quien llevó a cabo las investigaciones. Lo más triste de todo esto, Manuel, es que escuchamos un comunicado de la misma Fiscalía en donde se lavan las manos y dicen que ellos no se percataron de todos estos crematorios clandestinos y de todas estas cosas, porque la extensión territorial del rancho es tan grande que lo que hicieron fue, no tenían los recursos materiales ni logísticos como para poder hacer una revisión. Y mejor un grupo de ciudadanos, ¿no?, de Guerreros Unidos por Jalisco, que son un grupo de personas buscadoras, fueron los que tuvieron pues la información para ir y encontrar lo que pues nos damos cuenta a todas luces, pues es una tragedia, mi querido Manuel, porque estamos hablando que durante 10 años operaron. Y aquí estamos hablando de diferentes gobiernos, estamos hablando de diferentes gobiernos, desde priistas, panistas. Me parece que es una responsabilidad que se tiene que entender. Y yo, que me tocó vivir en el estado de Jalisco, era uno de los lugares más seguros de este país. Y ahora, desafortunadamente, hay toda clase de delincuencia, desde la más común hasta la delincuencia organizada, y que lo peor de todo es que parecería que las autoridades están coludidas con los grupos criminales, porque incluso lo hemos visto, que los han llevado a policías municipales a declarar a favor de líderes criminales. Y sí me parece, ¿no?, que por eso especifica el fiscal general de la República que se tiene que hacer una investigación completa para traer el caso, cómo se va a llevar a cabo, pero también para deslindar responsabilidades de todas estas autoridades estatales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, en donde cómo pueden omitir y señalar que por falta de presupuesto, pues me parece que más bien ahí hay corrupción, ¿no?, para proteger a cierto grupo criminal, y que lo hacen con toda la intención porque tienen control de los sectores gubernamentales. Eso es lo que yo opino, lamentablemente, mi querido Manuel, y es muy triste porque yo, que tengo muchos amigos y familiares en el estado de Jalisco, están viviendo
y pasando por una situación muy complicada. Los hornos del cártel. Para que nos demos una dimensión de la tragedia, César, déjame darte unos datos. En el predio se localizaron 5 lotes. No es un número definido de huesos, no. Tú puedes llenar 5 lotes de fragmentos óseos. De ese tamaño. Puedes llenar 5 lotes con puros huesos. Eso como primer punto. Segundo punto. Se encontraron también 400 prendas de vestir, incluyendo calzado. Muchos de ellos, estimado César, el calzado era de niño o calzado de muchachas y de muchachos, porque pues ya ves que también se encuentran zapatillas rosas, ¿no? Y se presumen que pudieron haber pertenecido a niñas y a niños. 96 casquillos de diversos calibres. Y de esto no se enteró nunca el PRI cuando gobernaba Aristóteles Sandoval. De esto nunca se enteró Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, y tampoco, por lo visto, porque no se entera, no lo busca el gobierno de Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, ni la Fiscalía del Estado, sino estos grupos ciudadanos, César. La omisión es corrupción. Y alguien debe de caer, pero ya. A mí me da, mira que ya es decir mucho, pero a mí me da bastante esperanza que el fiscal Gertz Manero diga, nosotros como fiscalía vamos a buscar a los culpables. Es que eso es una obligación, Manuel. Mira, ¿cómo puede ser posible, y más allá de cualquier ideología política, cómo puede ser posible que pasó completamente un sexenio y que nadie se enteró absolutamente que pasaban este tipo de cosas? ¿Cómo puede ser posible que en septiembre del año pasado se realiza la detención de personas, se rescatan a 2 secuestrados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco envía peritos para que realicen las investigaciones y obviamente hagan los dictámenes periciales, y hoy vengan a salir a decirnos que por la gran extensión que tiene el rancho, ellos no tenían las capacidades técnicas ni de personal para poder hacer esa búsqueda? Mi querido Manuel, pues estamos hablando de que miembros de la sociedad civil, de forma valiente y después de una denuncia de carácter anónimo, ellos van a ver qué es lo que está sucediendo y se encuentran con estos hallazgos. Lo dice hoy el fiscal general de la República, que gracias a Dios parece que resucitó en este sexenio y que nos muestra que sí tiene una gran capacidad, que lo que esperábamos de él en el sexenio pasado, y que incluso por eso hace el señalamiento. Nosotros tenemos que hacer una investigación seria, porque aquí hay una serie de responsabilidades, Manuel, desde las autoridades municipales, las autoridades estatales, y si incluso, como yo lo decía, se quiere también señalar que hay una delegación de la Fiscalía General de la República, pues también entonces a los delegados de la Fiscalía General de la República se tendrán que investigar en los últimos 10 años, porque es imposible que nadie tuviera conocimiento de esto. ¿Recuerdas cuando una madre buscadora encontró restos aquí en la Ciudad de México y que muchísimos medios de comunicación salieron a dar la noticia? No veo a esos mismos medios de comunicación el día de hoy haciendo y dando a conocer lo que lamentablemente fue un suceso macabro, Manuel, porque imagínate, estamos hablando de que en este lugar pudo haber existido un campo en donde se asesinaba personas, se deshacían de los cuerpos a plena luz del día, y que la autoridad municipal, estatal e incluso la que le corresponda de forma federal no hicieron absolutamente nada, y que no es posible que en un sexenio como el de Aristóteles Sandoval, y que no es posible que en un sexenio de Movimiento Ciudadano el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación convirtieron a Jalisco de ser el estado más seguro de todo el país en uno de los estados más inseguros que existen al día de hoy. Es imposible porque la gente incluso no quiere denunciar, porque dice que muchas veces dicen, ¿para qué denuncio? Pues muchas veces la misma autoridad está coludida con los grupos criminales. Me encantaría ver un operativo enjambre como lo que vimos en el Estado de México, pero eso tiene que ver también mucho con la cooperación de las autoridades estatales, mi querido Manuel. Me parece que la gente en el Estado de Jalisco estaría ávida de justicia, porque imagínate
¿Cuántas personas no han perdido un familiar y pensar que pueden estar ahí los restos, lo que pasó a esta persona, son cosas de las cuales te arranca la vida, mi querido Manuel, y que recordemos para todos aquellos que les gusta vanagloriar a los grupos criminales, vean qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. Por eso cuando a mí me critican y me dicen que por qué defiendo yo tanto al personal militar, a los elementos de la Guardia Nacional, personal policíaco, porque ellos son los que nos defienden de esta clase de delincuentes que la verdad es que no parecen humanos, mi querido Manuel. Imagínate, estamos hablando incluso de ropa de menores de edad, de niños que pudo haber perdido la vida en este lugar. Estamos hablando del método que utilizaron los nazis, punto. O sea, no hay grado de moralidad o de un estado de guerra, no, es lo que hacían los nazis, es lo que hacía Hitler. Sí, son delitos de lesa humanidad, mi querido Manuel, delitos de lesa humanidad, no prescriben. Aquí debería de haber una investigación en donde cualquier autoridad que haya tenido que ver y que hubiera tenido conocimiento, que sea procesado, juzgado y sentenciado, porque no es posible que se protejan estos criminales. Aquí en un cálculo conservador, César, para mantener activo este horno durante más de una década y en distintas administraciones, en un cálculo conservador, ¿a cuánta gente tienes que corromper? ¿A cuánta gente tienes que tener comprada para poder operar un asunto de ese estilo? Imagínate, Manuel, necesitas tener por lo menos que se hagan de la vista gorda al jefe de la policía municipal que le corresponda en esa región en donde se encuentra el rancho. Obviamente al jefe regional de la policía estatal. Obviamente pues necesitas que el que sea su procurador o coordinador, no sé cómo lo estén manejando en este momento en el estado de Jalisco, que tiene que ver con la fiscalía, pues también se haga de la vista gorda. Tienes que hablar muy posiblemente del delegado de la Fiscalía General de la República, anteriormente Procuraduría General de la República. Cuando menos, ¿no? Imagínate, en un periodo de tantos años, pues tendrías que estar hablando de un centenar, ¿no? de personas que trabajaron en el gobierno que se hacían de la vista gorda para no darse cuenta que ahí sucedía lo que sucedía. Pero voy todavía más. Hoy tratan de salir a justificarse y a lavarse las manos y decir que supuestamente ese rancho había sido asegurado por la Guardia Nacional. Bueno, por el amor de Dios, pues yo no sé quién les da esa información, porque se lleva a cabo un aseguramiento, los aseguramientos vienen por parte de las fiscalías o de los juzgados, así es como se maneja. Se supone que quien estaba en resguardo de ese rancho era la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, y nuevamente es tratar de salir a desviar la atención, porque dicen, es que eso es un delito del Foro Federal. Señores, hoy, por supuesto, que es de las pocas veces que puedo aplaudir al fiscal general de la República, donde explica claramente el 95% de los delitos que pasan en este país son del fuero común. Solamente cerca de un 5%, máximo 6%, son delitos del orden federal. Aquellas personas que digan, pero es que tiene que ver con delincuencia organizada, sí, pero eso deriva de una investigación que tendría que ver con grupos criminales, el homicidio, el secuestro, la cremación ilegal, todo ese tipo de delitos son del fuero común, pero cuando tienen un manto protector como esto, porque es imposible, mi querido Manuel, que la gente no se enterara lo que pasaba en ese rancho, lo que se vivía, que incluso maneja que también fue un rancho de entrenamiento, pues es porque las autoridades estaban protegiendo que no se tuviera conocimiento. Y al día de hoy todavía sale todo el mundo a lavarse las manos y a decir, caray, qué catástrofe, no teníamos conocimiento. Pues entonces por omisión también ellos tienen responsabilidad. Y me parece que es imposible, ¿no? Que en un estado como el estado de Jalisco, con los recursos económicos que tiene el estado de Jalisco, donde tenemos un gran número de empresarios que incluso cooperan con esta parte de la seguridad, nadie tuviera conocimiento de nada, porque todo el mundo tiene miedo, porque después de que presentan una denuncia, las mismas autoridades son a quienes les da la información y la filtra a los grupos criminales. Me parece que es inaudito que siga pasando este tipo de cosas, Manuel. Nada más para finalizar con este tema, decir que el estado de Jalisco es el primer estado a nivel nacional con mayor tasa de desaparecidos en este país. Lamentablemente, Manuel. Entonces, que no se nos haga raro esa estadística y luego viendo estas cosas. Y más cuando todavía ves que hay complicidad de las autoridades
y que tratan de justificar el hecho diciendo, es que era de una extensión territorial tan grande el rancho que no teníamos los recursos logísticos ni materiales como para poder hacer una revisión. No me digas que un grupo de ciudadanos valientes tenían mayor capacidad táctica o económica que la Fiscalía del Estado. Por supuesto que ahí fue con la intención de proteger a los delincuentes. Ahora, César, la pregunta que realmente debería de generar preocupación es ¿cuántos campos más no hemos descubierto? Es correcto, mi querido Manuel. Mira, es una lástima. Recordamos que lo mismo sucedió en Tamaulipas en el sexenio de Francisco Javier Cabeza de Vaca, y ahí no vimos a todos los medios de comunicación, ni al Partido de Acción Nacional, ni al PRI salir y atacar, sino que justificaban los hechos de lo que había sucedido. Jalisco lamentablemente lleva muchos años, mi querido Manuel, bajo el yugo de un grupo criminal con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha apoderado de forma territorial y que se ha cooptado a las mismas autoridades. Cuando nosotros vemos que sucede esto, mi querido Manuel, y como tú lo señalas, Jalisco, el estado número 1 en desapariciones, y eso es las que se denuncian, mi querido Manuel, por miedo, ¿cuántas no se han denunciado? Me parece que se necesita forzosamente la atracción por parte de la Fiscalía General de la República y se necesita el que se haga una investigación y un operativo así estilo el que se llevó en el Estado de México. ¿Para qué? Pues para que todas aquellas autoridades municipales y estatales que están involucradas con este grupo criminal, pues que sean detenidas y procesadas, man. No puede ser posible que la sociedad jalisciense tenga que seguir viviendo todo esto con el temor y el miedo de que sean los criminales quien de facto gobiernan. Para pasar al siguiente tema, César, agradeciéndote mucho, porque creo que el tema era tan grande y tan grave que merecía una sola sección, me gustaría pasar a lo que incluso el día de hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, apunta, y me parece, tú me dirás tu percepción, me parece un jalón de orejas al gobierno del estado de Guanajuato, ya que es el único estado desde que ha gobernado la presidenta Sheinbaum en el que se ha incrementado los homicidios. No solamente al final del sexenio del presidente López Obrador y al inicio de la presidenta Claudia Sheinbaum, Guanajuato encabeza la lista del estado con más homicidios, sino que aparte se incrementan. Vamos a ver, escuchar. Guanajuato es prácticamente el único estado de la República donde se han incrementado de manera importante los homicidios. En algunos otros estados se ha mantenido constante, en otros, como ustedes han podido ver, hay reducción, pero Guanajuato ha tenido un incremento muy importante de octubre a la fecha y pues nos vamos a sentar para coordinar todavía más los esfuerzos porque no es un asunto político, es un asunto de coordinación y esperemos pues que pueda realizarse esta coordinación para poder disminuir pues este nivel de violencia que se presenta hoy en Guanajuato. Y la verdad, la presidenta ha sido, si me lo permites, muy benevolente, porque cuando le ha gritado la gente de Guanajuato a la gobernadora Livia Denis, la presidenta ha salido en su defensa. Y honestamente ni siquiera debería de hacerlo, porque es el sentir del pueblo de Guanajuato, pero lo hace y dice, va a haber coordinación. Bueno, pues ahora falta que la gobernadora de Guanajuato también ponga de su parte y empiece con algo tan sencillo como la coordinación de las mesas de seguridad entre gobierno federal y gobierno estatal, César. Es que acabas de señalar cuál es el punto más importante, mi querido Manuel, porque hemos estado viendo grandes resultados en seguridad pública a nivel nacional, por la coordinación que ha existido no solo de todas las autoridades federales encargadas de la seguridad, sino que a su vez con las mesas que se hacen con los gobiernos estatales, en donde el gobierno estatal entiende que no tiene capacidades tácticas ni técnicas, a lo mejor para hacer frente a cierto tipo de delitos de alto impacto, y es donde la federación de forma coordinada entra. Cuando tú ves que sigue existiendo un problema para generar comunicación con el estado de Guanajuato, donde te das cuenta que existe una resistencia del ingreso de la Guardia Nacional, donde te das cuenta que sigue existiendo una gran cuota de poder que dejó el anterior fiscal, Carlos Amarripa, y que muchas de las personas allegadas a él siguen estando en puestos claves y que no dejan trabajar a la nueva fiscal, cuando tú te das cuenta que existen denuncias públicas presentadas en contra de jefes policíacos de diferentes municipios como Celaya, ¿no? Como Guanajuato, etcétera,
pues te das cuenta que esa falta de coordinación y de apoyo por parte del gobierno federal lo que ha hecho es que la violencia no solamente siga en incremento, sino que no pueda existir una disminución. Y siendo muy justos, porque la gente señalará, bueno, pero es que sí hay estados de la República en donde el gobierno federal tiene mayor coordinación y hemos visto cómo se han ido bajando estos índices. Del que se trata de magnificar en alguna situación que llega a suceder en algún estado de la República en donde existe esta coordinación, pues también es por el hecho de que lo que buscan es hacerlo sensacionalista, pero nadie puede negar, y hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio la información de todas las detenciones que se han realizado en estos 5 meses que llevan gobernando la doctora Claudia Sheinbaum. Los resultados que se han llevado de decomisos de drogas, de personas detenidas y presentadas ante el Ministerio Público Federal y del Fuero Común, todos los precursores químicos y drogas que se han llevado y que se han decomisado, las armas de fuego. Y me parece, Manuel, que esto pues es un dato, no es un relato. Y cuando vemos que por medio de la coordinación puedes dar estos resultados, es cuando asombra el hecho de que en el estado de Guanajuato, si bien es cierto, yo creo en lo personal que la gobernadora sí tiene la intención de trabajar de la mano del gobierno federal, me parece que tiene un Congreso que también está un poco en contra, que no quieren que el gobierno federal participe, que hay ciertos grupos criminales que siguen teniendo injerencia, porque hay que recordar que en Guanajuato hay una lucha entre diferentes grupos criminales, entre el cártel Santa Rosa de Lima, el cártel Jalisco Nueva Federación, la nueva familia michoacana, incluso hay por ahí también un grupo de lo que fue el cártel o lo poco que queda del cártel de Sinaloa. Entonces, cuando tú ves que a lo mejor ciertos grupos regionales que tienen mucho control y mucho poder y que además se acusa que tienen control de las policías municipales, pero no permites que el gobierno federal llegue a apoyar con trabajo de inteligencia, con trabajo de logística, con trabajo de prevención, con la Guardia Nacional que pueda hacer despliegues territoriales, pues obviamente te das cuenta que la problemática va a seguir sucediendo y el pretexto de decir que nosotros tenemos la capacidad para poder hacerle frente, pues obviamente se ha terminado. Y me parece que por eso viene el reclamo también, la pregunta expresa que le hacen a la presidenta de México, quien fue generosa, como tú lo señalas, cuando hubo estos abucheos, pero también me parece que en este momento pues hace un llamado de atención, porque lo que necesitan de entrada, mi querido Manuel, es, ya reconocieron que tienen un problema. Bueno, se necesita que se dé un apoyo, pero ese apoyo, pues acuérdate que viene por medio de los mismos consejos de seguridad que solicitan a la federación y la federación hace un estudio para ver de qué forma se van a coordinar estos esfuerzos para que se pueda apoyar a la población. Porque lo que se busca es asegurar que la población civil, mi querido Manuel, sea quien no tenga que estar viviendo los estragos de la violencia ni el resultado de los actos criminales que llevan en contra. Y lamentablemente Guanajuato está parecido a lo que sucede en Jalisco. Son tantos años que han tenido el poder y que han afectado que la gente incluso ya tiene miedo de denunciar porque los grupos criminales tienen control no solo de los grupos de las policías municipales y estatales, sino también de gran parte de lo que sucede en las fiscalías, porque si bien es cierto, ya se fue Carlos Amarripa, pues también es que la nueva fiscal que llegó no ha tenido la oportunidad de colocar a su gente en los puestos claves y pues por ahí dicen que se le sigue moviendo la mesa para que quien siga gobernando realmente y mandando, pues sea Carlos Amarripa. Pues creo que hasta la esposa de Samarripa es actualmente magistrada allá en Guanajuato. Es correcto. Tampoco hay que buscarle muchas patas al gato. César, te agradezco mucho estos minutos para la audiencia de Reporteros MX. Una pregunta rápida de sí o no. ¿Isabel Miranda de Wallace está muerta? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Te digo algo, lo que publicó Ricardo Rafael me dejó con muchas dudas, porque a mí no me gusta hablar de las personas que ya no están, porque creo que no pueden salir a defenderse. Pero lo que yo tengo documentado de la señora Wallace, la verdad es que se le dio poder ilimitado en el sexenio de Felipe Calderón por la amistad que ella tenía con Genaro García Luna, al grado de pues, utilizar a un grupo grande de elementos de la extinta Policía Federal y de lo que era la Policía Ministerial de la anterior PGR para llevar a cabo operativos ni siquiera sin órdenes de aprehensión. Y por más que les moleste, sí ella tiene una relación ligada de amistad con la ministra Norma Piña. Entonces, si tú me preguntas a mí, de acuerdo a lo
publicación de lo que yo leí de Ricardo Rafael, tengo dudas si la señora Wallace realmente falleció o no. César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo estos minutos para Reporteros MX. ¿En dónde te podemos encontrar en redes? Mira, Manuel, la red social que yo manejo personalmente es X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPrim. He estado subiendo contenido a mi cuenta de TikTok, que de igual manera César Gutiprim, a mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, y en las columnas de opinión que escribo todos los martes para La Silla Rota y los jueves en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. César, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Ánimo. Otra vuelta, mi querido Manuel, abrazo. Y para la gente que preguntaba en el chat por qué hoy no anduvimos de traje, es que andamos enfermos y hoy nos tomamos el día para tratar de... No me digas, ¿qué te pegó? Nos pegó un poco duro la tos y como que gripa, ¿no? Entonces dije, se me hacen incongruencias salir a la calle y contagiar a otras personas. Entonces, por decencia, dije, me voy a quedar en mi casa. Voy a tratar de recuperarme lo mejor posible y si el día de mañana ya estamos sin novedad, pues ya nos regresamos a chambear. Pero te mando un abrazo fuerte, mi querido Manuel. Pues el doble de gracias por haber estado, querido. Cuídate mucho y estamos en contacto.